Pablo es puesto en libertad. Persecución de los cristianos en Roma. Primera carta a Timoteo. Carta a Tito. Que Pablo esperaba su pronta liberación se puede deducir de lo que escribe por aquellos días. En la carta que le escribió a Filemón, le había insinuado que no tardaría en visitar de nuevo las iglesias de Oriente, al mismo tiempo que le rogaba que le preparase un alojamiento en su casa. Al escribir a los filipenses, se ve que está plenamente convencido, y por eso les dice: «Yo sé que viviré y seguiré con vosotros, para vuestro gozoso crecimiento en la fe, para que en Jesucristo desborde vuestro orgullo por mí, por mi presencia otra vez entre vosotros». Cuando esto escribía, ya había sido escuchado varias veces por los jueces. Parece indicarlo al escribir: «Mis cadenas son ya conocidas por todo el pretorio». Eran conocidas por todos los que debían decidir su situación. Seguramente que Pablo, como hacía siempre, habría aprovechado la ocasión para hablar de la buena nueva que sin duda impresionaría a los que lo escucharon. La fe se iba abriendo paso tanto en el pretorio como en la corte. Lo deja entrever en el saludo que manda a los filipenses cuando les dice: «Os saludan los hermanos que están conmigo. Os saludan todos los santos, sobre todo los de la casa del emperador». 2 años llevaba en Roma, y se ve que la justicia imperial no era más rápida que la de los procuradores de Judea. Pero es que, además, tenían que esperar a que llegasen los acusadores y la autoridad religiosa de Jerusalén. Los buenos presentimientos de Pablo se cumplieron, y eso a pesar de los apoyos que sus enemigos encontrarían en el palacio imperial, y a pesar de las sospechas con que ya empezaba a mirarse el nombre de cristiano. El tribunal del emperador reconoció su inocencia y decretó su libertad. Vino un centurión a la casa de Pablo, quitó la cadena del clavo y la sujetó a su cinto, con la declaración de que el prefecto de Roma había decretado su libertad. Por tanto, ahora Pablo podía ir donde quisiera. ¿A dónde se dirigió Pablo al salir de la cárcel? Las cartas escritas desde la prisión indican que retrasó provisionalmente su primer plan de ir a España. Su mirada pareció dirigirse al oriente. Timoteo había partido para Filipos y Pablo se encontraría con él en el camino. Después de 4 años de prisión, parecería que asomaba para Pablo una nueva primavera, pero sería muy fugaz. Se dirigió presuroso a Oriente para impulsar el amor de Cristo en las comunidades. Pablo de nuevo dirigió su mirada a España. Es ahora cuando debió realizar aquel viaje a España, anunciado en su carta a los fieles de Roma. «Cuando me dirija a España, pues espero veros según voy de paso, y ser enviado allá por vosotros, en caso de que pueda disfrutar primero un poco de vuestra compañía. Pero ahora me dirijo a Jerusalén para servir a los santos. Así que una vez que termine este asunto y les entregue oficialmente ese importe de la colecta, saldré para España pasando por ahí». La misión de España había sido una idea fija en su mente desde muchos años antes. Parece como si el mismo Dios se la hubiera impuesto, cuando, al llamarle a la dignidad del apostolado, le dijo estas palabras: «Te he puesto como luz de los gentiles, para que tú sirvas de salvación hasta lo último de la tierra». Lo último de la tierra, la extremidad de la tierra, era entonces España, la región más romanizada del imperio. Muchas cosas hablan a favor de que desde Éfeso se hizo a la vela, arribando a Marsella y a España. La vida de Pablo se iba consumiendo por los caminos y las prisiones. A este hombre, inflamado del amor de Cristo, le urgía rescatar el tiempo pasado en la prisión y en la hora suprema poder decirle al Señor: «Mi misión está cumplida. Toda la tierra ha escuchado vuestro nombre.
Ahora, Señor, venid. 30 años más tarde, antes de terminarse el siglo, el Papa San Clemente escribía a los fieles de Corinto: Pablo, después de haber instruido al mundo entero en la justicia y de haber llegado hasta el extremo occidente, fue retirado del mundo. Estas palabras, escritas en Roma, sólo pueden significar que el sueño de Pablo de venir a España se hizo realidad, que este viajero infatigable llegó a España. Allí estaba el fin de la tierra, el cumplimiento del mandato divino, que resonaba día y noche en el corazón del apóstol. Ni la tradición ni la historia nos ha conservado el menor detalle de esta peregrinación apostólica. Pero sin duda, las huellas del apóstol quedaron impresas en nuestras playas. Que su oración consagró nuestra tierra y que las muchedumbres costeras escucharon de su boca las promesas del amor de Cristo. Pablo realizó este viaje, tal vez, a mediados del año 63. Mientras Pablo seguía llevando el mensaje evangélico por las comunidades, ¿qué pasaba en Roma? La tempestad parece que se fue fraguando lentamente. Cuando Pablo, 2 años antes, llegó a Roma, seguramente que aquellas simpatías que sentía por el orden imperial se amortiguaron al contacto con la realidad. La situación se iba haciendo cada vez más alarmante. Así nos narran brevemente los hechos acaecidos en este tiempo. Afranio Burro, para estas fechas, ha muerto. Y Séneca, uno de los mejores hombres que tuvo el imperio, apartado de los negocios, no tardaría en recibir la orden de abrirse las venas. Nerón había roto todos los límites del sentido común. En el Palatino la vida era una orgía continuada, orgía de sangre y placer. Denuncias, confiscaciones, torturas, asesinatos, juegos, fiestas, banquetes, vergüenzas y cinismos. La emperatriz Agripina había sido una de las primeras víctimas. Lo peor es que la vida del Palatino se reproducía con mayor o menor fidelidad en centenares de casas patricias, y al placer más refinado se juntaba la crueldad más exquisita. La plebe se deleitaba viendo morir a los hombres despedazados por las fieras. Las matronas más elegantes se probaban un traje nuevo mientras a su lado gritaban los esclavos bajo el látigo de su administrador. Para San Pedro, Roma era una nueva Babilonia, y ese mismo nombre le dará años más tarde San Juan. Pablo alude de una manera genérica a aquella sociedad tortuosa y corrompida, en medio de la cual aparecía el Evangelio como la antorcha del mundo. Una incompatibilidad radical debía poner frente a frente al imperio de aquellos príncipes sádicos llamados Nerón y Calígula, con el imperio de Cristo predicado por el apóstol de las gentes. Su doctrina, ya se lo habían dicho los judíos de Roma, empezaba a ser combatida por todas partes. Y si todavía no se había levantado contra ella una persecución declarada, aparecía ya como sospechosa. Un suceso, al parecer fortuito, desencadenó una abierta hostilidad y persecución contra los cristianos. En los últimos días de julio del año 64, las 3/4 partes de Roma quedaban consumidas por las llamas. Al principio, unos acusaron a los judíos, deseosos así de vengar a sus hermanos de Palestina, de las violencias de los gobernadores romanos. Otros acusaron a Nerón, deseoso de encontrar sitio para ampliar sus palacios. Ante estas acusaciones, era necesario desviar la opinión hostil y no encontró nada mejor que culpar a los cristianos. Hubo una campaña difamatoria en la cual no tuvieron pequeña parte los judíos. Y de este momento arranca la leyenda negra que presentó a los primeros cristianos como enemigos de toda alegría, sediciosos, conspiradores. Si Nerón fue culpable o no del incendio de Roma,
La realidad fue que se apresuró a señalar ante el populacho a los cristianos como las víctimas en las que se fijaban ya sus injustos prejuicios. Y lo hizo a la manera teatral y sanguinaria propia de su carácter. Desde este momento, ser cristiano era considerado un crimen. Tertuliano dice que Nerón dio un decreto prohibiendo la profesión del cristianismo. Se realizaron arrestos en masa desde el Palacio Imperial hasta los últimos barrios de Roma. No había procesos. Una denuncia, un grito en el tormento, era suficiente prueba. Todo el que se confesaba cristiano quedaba acusado de haber llevado una tea para el incendio de Roma. Según la ley, los presuntos culpables debían morir en la hoguera o en los juegos del anfiteatro. Pero la imaginación y crueldad de Nerón eran inagotables cuando se trataba de buscar refinamientos de crueldad. Cada noche, entre los rosales y los mirtos, se alineaban hileras de mártires que, cubiertos de pez o vestidos de pieles, o clavados en un poste, eran condenados a la furia de las fieras o la voracidad de las llamas. Y entre aquellas luminarias siniestras circulaba el sátiro imperial guiando su cuadriga, tocando su cítara o cantando fragmentos de algún poema antiguo. Tácito dice que una multitud ingente, hombres y mujeres, bellas adolescentes y ancianos decrépitos, sufrían entonces las agonías del martirio, dando a aquella sociedad romana tan ávida de espectáculos, uno que no había visto nunca: la sonrisa indulgente, la serenidad divina en medio de los más atroces tormentos. No sabemos cuáles fueron los efectos de la persecución en las provincias. La epístola a los hebreos parece hacer alusión a los efectos de la persecución. Recordad los días pasados, en los que después de ser iluminados, soportasteis duro combate de padecimientos. Por un lado, expuestos públicamente a insultos y tribulaciones. Por otro, asociados a los que andaban en esa situación. Pues realmente os compadecisteis de los prisioneros y recibisteis con alegría la confiscación de vuestros bienes, sabiendo que vosotros teníais un bien mejor y permanente. Así que no malogréis vuestra audacia, esa precisamente que tiene gran recompensa. Y todavía les dice que aún no habéis resistido hasta la sangre, y le parece necesario recordarles, con el fin de fortalecerles, los suplicios que sufrieron en el Antiguo Testamento los profetas del Mesías, precursor de la Buena Nueva. Fueron torturados al no aceptar la liberación, a fin de obtener una resurrección mejor. Y otros sufrieron la prueba de burlas y azotes, y además de cadenas y cárcel. Fueron apedreados, fueron aserrados, murieron pasados a cuchillo, anduvieron errantes, vestidos con pieles de oveja o de cabra, indigentes, atribulados, maltratados. El mundo no se los merecía. Perdidos en despoblados y montes y cuevas y las hondonadas del terreno. El Imperio romano se ha declarado en abierta hostilidad contra la Iglesia naciente. La cristiandad de Roma, tan próspera un año antes, se encuentra perseguida. Pedro, el príncipe de los apóstoles, ha dado o dará pronto su vida por Cristo, aunque no sabemos la fecha exacta. Ya se lo había anunciado el Maestro cuando le dijo: «Cuando eras más joven, te ceñías y caminabas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y llevará a donde no quieras». Una tradición venerable dice que Pedro extendió sus manos sobre la cruz y que fue crucificado cabeza abajo. Los más antiguos historiadores nos dicen que murió el mismo día que Pablo, pero no el mismo año.
Entre las víctimas sin nombre de la persecución de Nerón estuvieron sin duda la mayoría de aquellos hermanos a quienes Pablo había saludado en la carta a los romanos, y que en otro tiempo habían salido a su encuentro a su llegada a Roma. Sólo Áquila y Priscila sabemos que escaparon del peligro, pues Pablo les saluda más tarde desde Éfeso. Con la persecución de Nerón contra los cristianos, el Estado romano y el antiguo mundo civilizado entraron en el período de lucha con un poder espiritual al cual no estaban adecuados. Un imperio universal como el romano necesitaba como complemento un lazo espiritual universal por medio de una religión común. La única religión que podía estar sobre todas las diferencias nacionales y con todo reconocer el valor de toda peculiaridad nacional era la cristiana. Ella, en su organización, división en diócesis y en su administración, se acomodó muy ampliamente al modelo romano. Pero el Estado no supo o no quiso asimilar precisamente las fuerzas más vivas. A pesar de esta furiosa tempestad que amenazaba terminar con toda su obra, Pablo sigue desplegando el mismo celo y la misma actividad de antes. Camina de ciudad en ciudad, de iglesia en iglesia, predicando, sosteniendo los ánimos, completando la organización de las comunidades. De España dirige su mirada hacia el oriente. Quiere visitar por última vez a sus discípulos, quizá desconcertados por el decreto de Nerón, alborotados por los sembradores de novedades, inquietados todavía por los partidarios de las observancias mosaicas. En la primavera del 66 encontramos a Pablo en Oriente. Visita la isla de Creta, donde había pasado 8 días unos años antes en su viaje a Roma. Quizá aquí estaba más seguro para que no le delatasen sus enemigos, y decide quedarse aquí hasta recibir noticias del continente. Tito acude a su lado y maestro y discípulo empiezan a predicar en la isla. Las comunidades que allí había vivían en el abandono, sin jefes, en perpetuo peligro de extraviarse y a merced de los agitadores del fariseísmo. No se había hecho una evangelización seria en la isla. Reclamado por la Iglesia de Asia Menor, Pablo tuvo que ausentarse al poco tiempo, dejando a Tito con encargo de continuar su obra y de establecer la jerarquía. Era una tarea que requería tacto especial, pues los cretenses tenían fama de avaros, rapaces, propensos al engaño. La impresión que sacó San Pablo en el breve tiempo que pasó con ellos no es muy halagüeña. Pablo recorre la costa asiática. Las iglesias reciben por última vez sus consuelos y advertencias. Aquella visita postrera es el adiós del Padre y el esfuerzo definitivo del organizador, hondamente preocupado del porvenir de su obra. La forma de las 3 cartas llamadas pastorales, 2 a Timoteo y 1 a Tito, muestran el estilo de esta etapa final de Pablo. 2 de esas cartas fueron escritas por estos días. La primera a Timoteo, a quien ha dejado al frente de la iglesia de Éfeso, y a Tito. En ellas se refleja, a pesar de la edad, la fidelidad inalterable a los principios de siempre. Hay en ellas menos vigor, menos vivacidad que en las epístolas dogmáticas y polémicas. Pero, aunque más serenas y más claras, nos revelan las mismas máximas, el mismo lenguaje, las mismas incorrecciones de estilo y, sobre todo, la misma doctrina. Pablo ya no discute. A esto hay que añadir el cambio de secretario que, en la antigüedad, gozaba de cierta libertad en la redacción de sus cartas. El Pablo de las cartas de la primera prisión en Roma, por efecto de su soledad contemplativa en su casa alquilada, es más el gran teólogo y místico que medita sobre las disposiciones salvadoras de Dios, mientras que en estas pastorales se muestra como el práctico pastor de almas. Por Tróade, donde habita en casa de Carpo, hace el viaje a Macedonia. Aquí parece que escribió la primera carta a Timoteo,
temiendo que cualquier situación imprevista pudiera oponerse a su vuelta a Éfeso. Timoteo, a causa de su edad juvenil y de su temperamento inclinado a la timidez, necesitaba de la sugestión de la voluntad y del impulso y fuerza por parte de su amigo paternal, que parecía disponer de un caudal inagotable de energía. Los dos eran muy diversos en carácter, y con todo, por nadie sentía Pablo más tierno afecto, ni aun por su amado discípulo Tito. En Éfeso, Timoteo, al frente ahora de aquella comunidad, continuaba la lucha contra los sectarios. El recuerdo del maestro le sostiene, pero la insolencia de los falsos doctores le aterra. San Pablo lo sabe, y desde Macedonia le anima y aconseja con una carta que puede considerarse como el manual del ministerio pastoral. Pablo le advierte contra aquellos que se pierden en la especulación y en la vanidad, en lugar de llevar una vida propia del discípulo de Jesús, en la que debe brillar la caridad. Haz como te encargué al marchar yo a Macedonia. Residir en Éfeso para que mandes a algunos no enseñar otras doctrinas, ni prestar atención a mitos y genealogías interminables, que dan pie a especulaciones más que a la realización del plan de Dios por la fe. Y la finalidad de aquel mandato es la caridad que brota de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe no fingida. Algunos, al desviarse de ahí, se perdieron en charlatanería, queriendo ser maestros de la ley, y eso que no entienden ni lo que dicen ni lo que afirman rotundamente. La misión de Timoteo era mantener la fe y la buena conciencia, y orar por todos los hombres. Lo primero de todo, exhorto a pedir, rezar, hacer rogativas y acciones de gracias a favor de todos los hombres, a favor de los reyes y de todos los que están en puestos de gobierno, para que vivamos una vida apacible y tranquila, con toda religiosidad y dignidad. Eso es bueno y grato a los ojos de Dios nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven, es decir, que lleguen al conocimiento de la verdad. Pues sólo hay un Dios, un mediador también entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el que se dio a sí mismo en rescate por todos. Es el testimonio dado por él a su debido tiempo, para cuya promulgación yo fui constituido pregonero y apóstol. Digo la verdad, no miento. Maestro de los gentiles en la fe y la verdad. Por tanto, quiero que recen los hombres en todo lugar, alzando unas manos puras, sin ira ni discusión. Del mismo modo, también las mujeres, con un porte modesto. Familiarmente, como cuando charlaban sentados en los bancos de los mesones, le va recordando los varios aspectos de la actividad que ha de desarrollar el jefe de una iglesia. Buen orden en las asambleas litúrgicas, deferencia respetuosa con las autoridades terrenas, sumo cuidado en la elección de los jefes de las comunidades, armonía, honradez y pureza de los hogares, circunspección y firmeza para mantener la autoridad de una iglesia, que es la asamblea del Dios vivo, la columna y fundamento de la verdad, y la morada donde se realiza el gran misterio de la religiosidad. Y sobre todo, mucha vigilancia frente a la charlatanería de los herejes y sus fábulas, y sus eternas discusiones, locuras impertinentes, cuentos de viejas doctrinas diabólicas enseñadas por hipócritas, cuya conciencia está tiznada por los vicios a pesar de su aparente austeridad, que los llevaba a condenar el matrimonio y el uso de la carne. Por delicadeza de su estómago, y acaso también por evitar la fatua ostentación de los impostores, Pablo ruega a su discípulo con afectuosa condescendencia que beba un poco de vino en sus comidas. Las prácticas externas valen poco si no van acompañadas por la piedad. La piedad es lo que importa. La piedad, que es útil para todo.
Un viento de rebelión hostigaba ya por aquellos días los barrios de las grandes ciudades. Los judíos de Palestina sacudían bruscamente el yugo de Roma, y tal vez los falsos doctores de Éfeso se aprovechaban de aquellas circunstancias para inquietar los espíritus y sembrar doctrinas recomendando la sumisión y la paz. Todavía estaba fresca la sangre de sus hermanos, sacrificados en Roma, y el furor de los que habitaban el Palatino había dejado profundas huellas en su memoria. Pablo anima a Timoteo a que viva y enseñe la doctrina de Jesucristo. Enseña eso y exhorta a ello. Si alguno enseña otras doctrinas y no se adhiere a las palabras sanas, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina acorde con la religiosidad, está cegado por la soberbia, siendo así que no está enterado de nada. Al contrario, tiene la enfermedad de las polémicas y discusiones, de las que nacen envidias y contiendas, blasfemias, sospechas maliciosas, controversias de hombres de mente corrompida y despojados de la verdad, que piensan que la religiosidad es fuente de ingresos. Cierto, la religiosidad es una gran fuente de ingresos, junto con vivir satisfecho con lo que se tiene, pues nada hemos traído al mundo, porque tampoco podemos llevar algo de él. Teniendo alimento y ropa, contentémonos con eso. Pero los que quieren ser ricos caen en la trampa de la tentación de muchos deseos irracionales y nocivos que hunden a los hombres en ruina definitiva. Pues raíz de todos los males es el amor al dinero. Prefiriendo ese amor, algunos se desorientaron en la fe y se acribillaron a sí mismos con muchos sufrimientos. Pero tú, hombre de Dios, huye de eso y busca la justicia, la religiosidad, la fe, la caridad, la constancia, la mansedumbre. Lucha el noble combate de la fe. Apodérate de la vida eterna para la que fuiste llamado e hiciste aquella hermosa confesión de fe en presencia de muchos testigos. Te mando, en la presencia de Dios, que da vida a todo, y de Jesucristo, que hizo aquella hermosa confesión dando testimonio ante Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha, irreprochable, hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, que a su debido tiempo la mostrará el feliz y único soberano, el Rey de los que reinan y Señor de los que dominan, el único poseedor de inmortalidad, que habita una luz inaccesible, al que nadie de entre los hombres vio ni puede ver. A él, honor y poder eterno. Una importante labor realizó Pablo con esta carta. Ante un mundo que sufre tantas calamidades, Pablo viene a decir que Dios no necesita ser defendido ante el mundo. Es el hombre el que está sentado en el banquillo de los acusados, y Cristo quien lo ha absuelto. El sentido de su venida fue salvar a todos los pecadores que se arrepienten, entre los cuales yo soy el primero. Pablo deja Creta donde había dejado a Tito. En el otoño del 66 le hallamos con un grupo de amigos, entre los cuales seguramente se encontraba Lucas, camino de Nicópolis. Nicópolis era la ciudad y colonia romana más importante del Épiro. Aquí quería invernar Pablo y luego visitar la iglesia de Roma, diezmada y necesitada de consuelo. Escribió a Tito que viniese a verle a Nicópolis. Date prisa para venir, para juntarte conmigo en Nicópolis, donde he resuelto pasar el invierno. Allí va a organizar una nueva iglesia y al mismo tiempo a trazar un plan de campaña para el año siguiente. Se nota su empeño decidido en preparar a los colaboradores que han de continuar su obra cuando él falte. A los antiguos discípulos se juntan ahora otros nuevos como Lino, Artemos,
Carpo, Pudente, Cenas. La carta a Tito es una solemne alocución de la que emana una enérgica conciencia de la misión en vista de lo serio de la situación. Creta era la iglesia más joven. Le faltaba un firme marco, por lo menos un colegio de ancianos. Sin una firme autoridad doctrinal y tradición, es imposible un victorioso combate contra la herejía. La herejía en Creta era la misma que en Éfeso. A la cabeza del movimiento herético están de nuevo judíos medio cristianos, que hacían de la religión un negocio de dinero. Y sin embargo, el asiento del mal no está en la materia. Con claridad les dice: hay muchos rebeldes, charlatanes y embaucadores, sobre todo los judíos, a los que hay que tapar la boca, que destruyen familias enteras, enseñando por sórdidas ganancias. Ponlos en evidencia de forma tajante para que estén sanos en la fe, sin que presten atención a mitos judíos y mandamientos de hombres que vuelven la espalda a la verdad. Todo es limpio para los limpios. En cambio, para los contaminados e incrédulos, no hay nada limpio. Más aún, tanto su mente como su conciencia están contaminadas. Confiesan que conocen a Dios, pero las obras lo niegan, siendo como son abominables, desobedientes y descalificados para toda clase de obras buenas. Todo lo creado es bueno y puro, con tal de que sea también buena y pura la intención del hombre. La carta a Tito tiene mucha semejanza con la primera a Timoteo, ya que los problemas son parecidos. Da normas parecidas a las que había dado a Timoteo sobre la organización de la Iglesia y cómo se debe proceder. Ante las diferencias sociales, el apóstol invita a ponerse en un plano más elevado donde las diferencias sociales son accesorias. Ha aparecido la gracia de Dios, capaz de salvar a todos los hombres, educándonos para que, repudiando la irreligiosidad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo mesurada, justa y religiosamente, aguardando la esperanza feliz, es decir, la manifestación esplendorosa del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para liberarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo adquirido en propiedad, lleno de celo por las obras buenas. La gran preocupación de Pablo es la conducta de los ancianos que forman el gobierno de la comunidad. Todo depende de ellos, de su unión, de su vigilancia, de su celo, de su espíritu de sacrificio. Ahora más que nunca, piensa en el buen ordenamiento de la jerarquía, condición indispensable para evitar los vicios inherentes a la persona humana y para fomentar las virtudes evangélicas, sin las cuales permanece estéril el germen de la vida cristiana. Pablo no se pierde en abstracciones, sino que urge a dar una respuesta fiel ante el gran don de la salvación que Cristo nos ha alcanzado.